pasar. Ok, ahora sí. Hola, Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en el día de hoy. Bueno, en el día de hoy les traje a una invitada que se llama Lulu. Estoy muy feliz que ella esté aquí conmigo y la conocí en Instagram, es una amiguita mía de Instagram, pero que le doy muchas gracias a Dios por haber permitido que yo la haya conocido, porque juntas estamos, ¿verdad, Lulu? Compartiendo mensajes de Dios juntas en nuestras redes sociales y sí, tenemos varias cosas en común, y me siento muy feliz. Ella es de México, yo soy de Puerto Rico. Y juntas vamos a estar hablando del tema de la humildad entre amigas. Aquí súper cómodo, sí, claro, se pueden acomodar ahí como quieran. Cuéntame, Blue, cuéntame. Pues sí, es un tema que normalmente, actualmente en nuestra sociedad no se habla mucho de eso porque lo ven como una debilidad, como si eres humilde, como una persona pues dejada o que te dejas de los demás. Pero la humildad es una cualidad muy, muy importante delante de Dios. Y pues nosotros, si queremos agradar a Dios, debemos de ser personas mansas y humildes como el Señor Jesús. Así es. Y no deberíamos de ver la humildad como algo negativo, sino como algo muy positivo para nuestras vidas y para nuestro crecimiento espiritual. Sí. Y el Señor se agrada de que una persona sea humilde delante de Él, que tenga un corazón humilde. Sí. Y hablando de eso, pues me gustaría, Julie, que hablaras un poquito acerca de a qué humildad nos estamos refiriendo. Exacto, a veces pensamos que la humildad solamente tiene que ver con lo que nos ponemos, con la ropa, pero yo he encontrado muchas personas que se visten súper elegantes y son unas personas sumamente humildes, así que la humildad no tiene que ver tanto con lo que nosotros nos ponemos. Puedes encontrarte una persona súper bien vestida y ser la persona más humilde del mundo. Entonces, la humildad va con el corazón, va ligado hacia el corazón, hacia cómo pensamos de los demás, cómo somos hacia los demás, si somos serviciales. Y algo que decías, Lulu, muy importante, es que lo que es ser vulnerable va ligado con la humildad, porque la debilidad, lo que en este mundo le llaman debilidad, a Dios le llama fortaleza. Yo me fortalezco en tu debilidad. Entonces Dios le encanta a las personas humildes porque Dios se acerca a esa gente, a los humildes Él los mira de cerca, más a los altivos los mira de lejos y eso es impresionante, ¿verdad? Porque si nosotros queremos agradarle a Dios, lo que tenemos es decir, ¿cómo puedo ser humilde cada día más? Y una de las claves para ser humilde es mostrarnos tal y como somos. Muéstrale a Dios tus debilidades tal y como tú eres, porque a veces queremos ocultar cosas de nosotros, pero Dios nos conoce, Él no hay quien lo engañe. Entonces pues Él conoce bien cuáles son nuestras fallas, de qué pata cojeamos, y Él sabe qué es esa debilidad de la cual Él necesita fortalecerse en nosotros. Sí, efectivamente, Yuli. También Proverbios 11:2 habla acerca que con los humildes está la sabiduría. Una persona humilde sabe reconocer cuando ha fallado, sabe pedir perdón también, porque una persona soberbia no te va a pedir perdón. Una persona soberbia va a decir, tú tienes la culpa, tú eres el culpable, yo no, yo estoy bien. Pero una persona humilde reconoce cuando se ha equivocado, reconoce cuando necesita la ayuda de otras personas, reconoce también, ¿verdad?, sus fallas, sus propias fallas personales. Y yo creo que es muy importante en cualquier relación, En la amistad, por ejemplo, también es importante reconocer cuando has fallado, pero también en el matrimonio, porque muchas veces pues hay choques, tú lo sabes muy bien, yo creo también, igual que yo, que muchas veces hay ciertas pues peleas por cosas pequeñas, no insignificantes, pero a veces uno, si es soberbia una persona y si la otra también es soberbia, pues no va a haber nunca una reconciliación ahí. ¿Tú qué piensas al respecto? Correcto, uno de los dos tiene que ceder, aunque sería excelente que las dos personas fueran humildes, pero sabemos que todos somos un mundo diferente. Va a haber como esa lucha de quién tiene la razón. Entonces siento que ese es el orgullo pelea por querer tener la razón, más la humildad siempre va a querer buscar el cómo podemos mejorar esta situación, cómo podemos buscar una solución, aunque no importa si yo termine siendo el culpable, aunque no lo sea, pero ese es ser humilde. Una persona humilde busca más la paz que el querer tener la razón.
busca el ser pacificador, que más que decir, sí, no, yo soy el que tengo la razón, tú fuiste el culpable. Entonces siempre es necesario como una persona que ceda, que diga, sí, es cierto, yo fallé en esto, como tú dices, reconocer ese error que yo cometí, decir, ser lo suficientemente valiente, porque yo siento que ser humilde, aunque se ve algo súper simple, súper cute, es algo de valientes. Ser humildes requiere de valentía. El reconocer nuestro error requiere de mucha valentía, porque tú tienes que decir, sí, wow, no es fácil decir, yo fallé en esto, no es fácil decir, sí, es cierto, yo levanté la voz, yo quizás no debí decir eso que dije. No es fácil decir a los hijos de uno, mira, no te traté bien, perdóname porque no te traté de la mejor manera, perdóname porque sé que quizás dije cosas que no debí decir, grité cuando debí controlar el tono de voz. Entonces se requiere de mucha valentía el reconocer el error que uno está cometiendo o que cometió hacia nuestro cónyuge, hacia nuestros hijos, a nuestros amigos, amistades. Entonces el ser humilde, aunque esta sociedad lo ve como algo débil, es de valientes. Sí, efectivamente, sí. Julie, es de valientes. Y también la humildad también tiene que ver con el ser agradecidos. Ser agradecidos con Dios primeramente y también ser agradecidos con otras personas. ¿Y por qué digo con Dios? Porque muchas veces luchamos con lo que estamos viviendo, con las situaciones que estamos afrontando, con las circunstancias que están a nuestro alrededor, y muchas veces lo que hacemos es que en lugar de tomar una actitud humilde y estar agradecidos con Dios por la vida, por lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Muchas veces nos quejamos, y esta parte también tiene que ver con la soberbia, porque estamos diciéndole, Dios, es que lo que tú me estás dando no me es suficiente, o lo que tú me estás poniendo, ¿por qué me lo pones, no? Y una actitud de humildad es decir, Señor, tal vez sí estoy sufriendo o estoy pasando por una situación difícil, pero te agradezco, aún en esta situación te agradezco y te alabo. Amén. Y yo creo que esa es una cosa muy importante, como Pablo y Silas podemos recordarlo, ¿verdad? Que aún estando en la cárcel ellos alababan a Dios, y esa es una actitud humilde, una actitud preciosa delante de Dios. Y yo creo que muchas veces se nos olvida esto, y cuando estamos en una situación complicada nos quejamos, nos enojamos con Dios incluso. Sí. Y a veces hasta le reclamamos, ¿verdad? Cuando deberíamos de tener una actitud humilde y esperar en el Señor. ¿Qué opinas, Julie? Definitivo, eso me recuerda a Proverbios 3:5, que dice, confía en Yahweh de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Hay que entender que Dios es el soberano y que Él lo sabe todo, y que no nos confiemos en nuestra propia prudencia, porque para mí, yo puedo pensar que algo es bueno para mí, que quizás algo que yo estoy pidiendo es bueno, pero quizás Dios no me está diciendo que no, porque no es lo que Él tiene para mí. Entonces yo tengo que aceptar la autoridad que tiene Dios como soberano del mundo entero, del universo entero, y entender que yo no me creé a mí, yo no te formé a ti, yo no formé a mis hijos, yo no creé este mundo, yo no sé ni la cantidad de animales que hay dentro del mar y en todo el mundo. Hay tantas cosas que se siguen descubriendo. Ahí podemos ver lo pequeños que somos y lo grande que es Dios. Entonces, cuando yo entiendo que lo pequeña que yo soy delante de Dios, me hace ponerme en una postura de humildad y entender que, wow, soy simplemente sumamente pequeña delante de ti, Señor. El mejor ejemplo de humildad es el Señor Jesús, el mejor ejemplo de humildad, porque Él nos da el ejemplo, ¿verdad? Podemos leerlo ahí en los evangelios de cuando Él lavó los pies a sus discípulos, ¿verdad? Y les dice que así como Él lo está haciendo, así nosotros debemos de hacerlo por otros. Y es un ejemplo hermoso porque Él era manso, Él era humilde, él no, a pesar de tener autoridad, ¿verdad? Él siempre nos dejó ejemplo de la humildad, y yo reconozco que me hace falta muchísimo, porque yo creo que decir, no, yo soy súper humilde, en lugar de que realmente sea cierto, yo digo que eso es ser muy soberbio, ¿no? Creer que eres súper humilde. Y yo reconozco que me hace falta muchísimo, y le pido a Dios ayuda, y al Espíritu Santo para que me ayude, porque no sé si al terminar el día te das cuenta de que muchas veces
a lo mejor no fuimos lo suficientemente humildes con las demás personas, que a lo mejor respondimos de manera áspera a otros, que a lo mejor no fuimos agradecidos, ¿verdad?, con otras personas. Y es ahí en donde te das cuenta lo mucho que nos hace falta a todos nosotros, ¿verdad?, ser más como Cristo, ser más como Él, ser más su ejemplo. Así mismo es. Él se despojó de toda su gloria, se despojó de todo su reinado para entonces encarnarse en un cuerpo humano de carne y hueso como nosotros, para padecer lo que nosotros padecemos. Y es impresionante cómo Él, siendo el rey, pudiendo exterminar a todos los que estaban haciéndoles daño a Él no lo hizo. Y ese es el mejor ejemplo, como tú dices, de humildad. Y también otro hombre que me impresiona mucho es Moisés, que Moisés dicen que era el hombre más manso de la tierra, y la paciencia que le tuvo al pueblo de Israel llevándolo a cabo con lo que me estás diciendo de la queja, porque no es fácil tú rodearte de personas que se quejan, ¿no? Entonces Moisés estaba liderando un pueblo que todo el tiempo estaba buscándole las 7 patas al gato, como dicen en mi buen boricua, las 7 patas al gato. No, que si no tenemos agua, no, que si ahora yo quiero comida, no, que si ahora esto. Entonces, como tú dices, eso nos roba muchas bendiciones, y también nos pone como personas soberbias porque se sienten como merecedores de cosas. Entonces, efectivamente eso no es humildad, porque cuando una persona es humilde sabe que no lo merece todo, sabe que aunque tenga un plato de arroz y eso es lo único que puede comer, pues se sabe y es agradecido de que por lo menos algo pude comer hoy, por lo menos tengo algo, una ropa que ponerme, porque no sé si te ha pasado, pero hay veces que yo digo, ay no sé qué ponerme, y empieza una lucha y yo saca jopa y me pongo y me quito, no me gusta cómo me queda, no, que si esto, que si lo otro. Ya necesito más. Sí, ya necesito más, no, más. Sí, ay no, esto no me queda como antes, o estos colores ya no me gustan. Pues entonces, y ahí comienza como que esa lucha pues como de queja, ¿no? Entonces uno se le olvida que hay otras personas que ni siquiera tienen la mitad de la ropa que nosotros tenemos, y en ese momento, en vez de quejarme, a veces lo que he hecho es sacar ropa que ya no estoy usando y que ya no me queda como quizás yo quisiera que me quedara. Entonces comienzo y la doy a otra persona, porque es importante sustituir una cosa con la otra. La queja la sustituyes con bendecir, con servir a otros, con ayudar a otros. Y eso es algo que yo he aprendido mucho de Joyce Meyer, que ella dice mucho: si usted está pasando por un problema o una situación, no se enfoque tanto en su situación, enfóquese en la situación que está pasando los demás, y usted va a ver que su problema se va a convertir pequeño. Porque cuando tú ayudas a otra persona que está pasando un momento de dificultad, tu problema se te olvida y comienzas a ayudar a otros, y a lo que pasa, a lo que ayudas a esa persona, inviertes tu energía hacia ayudar a esa persona, y ya tu problema como que no es que deja de ser problema, es que ya entonces ya no es tan grande como antes lo veías, porque tú dices, porque estás ocupando tu mente en servir a otra persona. Y también eso siento que tiene que ver con humildad, porque hoy en día vemos que muy pocas personas quieren servir a otros, muy pocas personas quieren ayudar a otros, porque en la iglesia también, dentro de una congregación, porque piensan que eso es algo que no es tan importante, que lo importante es estar allá en el altar, que lo importante es cantar allá al frente, hacer algo que todo el mundo vea. Pero a veces no, lo que dice la palabra es otra cosa. ¿Quién es el más grande? Como le dijo los discípulos, maestro, ¿quién es el más grande entre nosotros? Y aquel que sirve a otros, aquel que sirve a los demás. Entonces, para Dios, lo que para el mundo parece, no, eso no es tan importante, eso va por allá atrás. Para Dios va al frente, en primer lugar. Y eso es hermoso, porque eso es el verdadero servicio también, el servicio también dentro del hogar, ¿no? Porque a veces cosas cotidianas como lavar la ropa, o hacer el desayuno, o lavar los trastes, a veces pues uno lo minimiza, pero es importante también. Dice la palabra de Dios que también la mujer debe de ser ordenada, ¿verdad? Con su casa, con su hogar, y pues eso también le agrada a Dios, porque ahí también está sirviendo. A veces creemos que el servicio nada más es en una cajita, ¿no?
en la iglesia adentro, pero el servicio no nada más es adentro de la iglesia, es en cada área de tu vida. Correcto. Y el servicio va muy ligado con la humildad, porque es muy difícil que una persona soberbia quiera servir en cosas básicas, ¿no? En cosas muy humildes. Va a decir, no, eso no me toca. A Dios le agrada que nosotros sirvamos en cualquiera que sea el área, ¿verdad? A lo mejor tú estás como ama de casa, estás sirviendo a tus hijos, a tu familia, pero a Dios le agrada que tú seas humilde y sirvas con amor a tu familia. Qué lindo eso que dijiste. Sí, porque últimamente, ¿verdad? También se habla mucho de empoderamiento de la mujer. Tú puedes y ven también como la maternidad como algo como a tercer plano, cuarto plano. Como que no, tú logras todos tus sueños primero, porque después la maternidad, y entonces después ven como la maternidad como si fuera una carga, como si las responsabilidades que le toca a la madre, a la mamá, fuera como que algo machista, pero en realidad no, en realidad es servir a Dios. Entonces cada vez que yo me toca fregar los trastes, como tú dices, limpiar los trastes, lavar la ropa, atender a mis hijos, jugar con ellos, cocinar, cada vez que yo hago esas cosas, yo intento de recordar, Señor, es un servicio que estoy haciendo para ti, y aunque el mundo lo vea como, ay no, estás desperdiciando tu vida, estás haciendo, pueden pensar muchas cosas, nosotros tenemos que verlo como un regalo de Dios, el poder servir a mi familia, a mis hijos. Son regalos y bendiciones que Dios nos dio, y también es una oportunidad para mostrar a ellos el evangelio y la humildad también, el servicio y muchas cosas, porque dentro de las familias que aprendemos todo, ¿verdad? Porque ahí se forman la mayor parte de los valores de lo que somos hoy en día. Lo aprendimos en un hogar, en una casa. Ahí vimos cómo es que se tratan a los demás, cómo es que tenemos que hacer las cosas de la casa, ¿ves? Entonces, en un hogar es sumamente esencial mostrar esto a los hijos y mostrar otra parte dentro de la humildad que es muy, 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 muy importante y muy valiosa, es también aceptar las opiniones de las demás personas constructivas, aceptarlas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no eres humilde y te dicen algo, lo primero que haces es como poner un escudo, ¿no? A ver, no, a mí no me digas nada, o yo no tengo por qué estar escuchando esto. Pero también es importante escuchar, ¿verdad? Las opiniones constructivas de otras personas sabias que quieren aportar a tu vida. ¿Por qué? Porque eso te va a nutrir muchísimo y te va a ayudar a crecer también espiritualmente. Correcto. A lo mejor te falta mejorar en ciertas áreas, y esas personas se dan cuenta y lo que tratan es de ayudar, ¿no? O te tratan de dar un consejo. Y muchas veces, pues el mundo dice, no, tú no tienes por qué escuchar a nadie, tú haz lo que tú quieras. Pero yo, de mi parte, he aprendido muchísimo de otras personas. Te puedo contar que hay hermanitas muy virtuosas que yo nada más las veo y digo, wow, ¿no? O sea, tengo tanto que aprender, tengo tanto que agarrar de eso, ¿verdad? De su testimonio, de su vida, porque es importante también tomar, ¿verdad? Las opiniones de otras personas, ver de dónde vienen primero, porque pues a veces vienen de negatividad o de una crítica muy fuerte, ¿verdad? Pero hay otras opiniones en las que realmente quieren ayudarte, realmente quieren fortalecer tu vida espiritual. Como dice la palabra, la multitud de consejos hay sabiduría. Y es importante, muy importante rodearnos de personas sabias, personas que nos puedan dar buenas opiniones y buenos consejos, porque no todo el mundo puede darnos buenos consejos. Hay personas que sabemos que vienen con otras intenciones y tienen otras opiniones, y nosotros respetamos eso, pero es importante también ser lo suficientemente humilde para decir, wow, sí, es cierto, esta persona me está dando un consejo sabio, y también saber analizar cuando ese consejo o esa opinión no te va a beneficiar a ti, y tú ser lo suficientemente honesto y decir, no, esto no es para mí, y ser humilde para recibir y escuchar lo que otros quieren decirnos y enseñarnos, porque cada persona tiene experiencias diferentes y creo que todos podemos aprender, ¿verdad? De otros. Siento que para eso estamos aquí también en la tierra, para aprender el uno del otro, y yo puedo aprender de ti y tú puedes aprender de mí y viceversa, y todos podemos aprender del uno del otro. Y creo que eso es un punto que quería decir, y es que también requiere de mucha humildad el escuchar a otros. Requiere de mucha humildad porque
Cuando tú escuchas a otro es cuando estás diciendo, yo no me lo sé todo. Yo necesito seguir aprendiendo. Yo sé que otra persona tiene otros talentos, mucho que dar. Entonces yo también tengo que aprender a escuchar a otros. Y en estos días, hace 3 años atrás que yo te había contado, que comencé a escuchar prédicas y podcasts, y lo hice como un hábito diario en mi vida, porque entendí que yo no lo sé todo y que aunque yo sí leo la Biblia y sí hago mis devocionales, pero es importante también escuchar lo que Dios deposita en otras personas, entender que cada uno, Dios nos dio talentos y dones diferentes. Cada uno tiene una esencia única. Lo que yo puedo decir, quizás tú lo puedes decir, pero tú lo dices de una manera única y quizás yo puedo decir de otra manera diferente y única. ¿Por qué? Porque somos distintas, porque somos únicas y auténticas, y así Dios nos hizo. Y creo que eso es algo que debemos de admirar, y en vez de compararnos con otros, que eso también requiere de humildad, en vez de yo estar mirando para el lado y decir, ay no, ella canta muy lindo y yo no tengo ese talento, y estar como que minimizándome como persona, en vez de estar comparándome, yo tengo que decir, wow, qué talento tan maravilloso Dios le dio a esa persona. Y también autoevaluarnos y conocernos y decir, ¿qué Dios puso en mí? ¿Qué Dios puso en mí? Y saber utilizarlo para Dios y admirar lo que Dios puso en otros también. Y decir, wow, qué maravilloso la palabra que Dios puso en esa persona. Cómo Dios usa a tal persona. Y porque he visto esto, a veces me ha pasado también que como que digo, ay no, ¿me entiende? Como que comienzan las comparaciones, y uno tiene que entender que cada persona tiene una esencia, y esa esencia es la que nos hace auténticos a nosotros. Sí, claro, efectivamente, Yuli. Y creo que también en la parte de la humildad es amar a otras personas, ¿verdad? Amar a otros. Dice la palabra de Dios que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no puedes amarlo si tú, ¿verdad? No eres humilde, ¿verdad? Como para dedicar tiempo, porque yo creo que es invertir, siempre es invertir. Inviertes en tus hijos, inviertes en tu relación de matrimonio, inviertes con tu familia, inviertes con tus hermanos, con tus hermanas, con tus sobrinos, en la iglesia. Es invertir. Yo lo veo de esta manera, es invertir para el reino de Dios. Amén. Para el reino de Dios, no para mi beneficio, sino para el Señor, ¿verdad? Y cuando amamos a otros, también estamos dando amor, estamos dando tiempo, estamos dando nuestros recursos por otras personas. Y creo que eso también es parte de la humildad, es parte de reconocer, ¿verdad?, que tú quieres agradar a Dios, obedecer a Dios, y lo haces por amor a Él. Ahí llegaste al punto. Lo hacemos por amor a Dios, porque si fuera por mí, en mi carne, yo creo que Lulu y a mí nos pasa todo. Estamos hablando de la humildad, pero esto es una lucha diaria. Esto es una lucha con la carne diaria, porque diariamente la carne va a luchar por querer tener la razón. La carne va a querer luchar por no ceder, por decir, no, yo no pienso ceder, que ceda a la otra persona. Yo soy el que tengo la razón y punto. Entonces, vamos a tener esa lucha contra el orgullo y la humildad, pero la humildad debe de siempre obviamente ganar. ¿Y cómo la humildad puede ganar en nosotros? Permitiendo que Dios obre en nosotros a través de su Espíritu, y orando cada día diciéndole a Dios, Dios, ayúdame a ser más manso como tú fuiste humilde, porque reconozco que no lo soy. Reconozco que tengo esta lucha, reconozco que dentro de mí, como todo ser humano imperfecto, que somos imperfectos, y que yo necesito de tu ayuda para que me ayudes a poder mostrar lo que solo de ti proviene, porque de mí no proviene de otros. Porque a veces pensamos, sí, yo soy bueno. No, ninguno de nosotros somos buenos. Todos somos imperfectos. Y eso es lo que nos hace personas dependientes de Dios. El reconocer que yo soy imperfecta me hace acercarme a Dios en humildad y entender que no lo sé todo y que necesito más de Él, menos de mí y más de Dios. Y como dice la palabra, menguar para que Dios pueda crecer en mí. Porque a veces queremos crecer, pero no queremos menguar. Pero es necesario que para que Dios crezca en mí, yo pueda rebajarme hacia el lugar donde yo tengo que estar, y no creerme que yo lo sé todo, sino entender que Dios es el Rey y Él gobierna sobre mí. Y ahí Dios te exalta y te pone en alto, porque no eres tú el que te estás poniendo, es Dios el que te pone. Y qué mejor que Dios sea el que te honre
por la manera tuya de ser, por luchar contra la carne y ser humilde y hacer el bien a los demás. Así que creo que vamos ya, ¿verdad? Lulu, terminando porque se me está agotando la baterita. Claro. Pero y pues pues muchas gracias, Julie, por la invitación. A mí me encantan tus audios, les recomiendo que los oigan porque han sido de mucha bendición a mi vida. Muchas veces cuando estoy pues así, ¿verdad? En ciertas situaciones complicadas, de repente escucho el audio de Julie y digo, ay, sí, tiene razón, ¿verdad? Porque me recuerda la palabra de Dios, ¿verdad? Y también ir constantemente a la Biblia, ir a la Biblia y no hacerlo por nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas nunca vamos a poder. Nunca vamos a poder. Necesitamos pedirle ayuda a Dios, decirle, Señor, ayúdame para poder ser más como tú, para poder ser más mansa, para poder ser más humilde, para poder reflejarte cada día más. Yo creo que es algo que debemos de hacer constantemente. Y muchísimas gracias, Julie. Gracias, Lulu. Sí, ella también tiene un canal en YouTube, se los voy a dejar aquí en la cajita de descripciones. Ella tiene muchos mensajes bien bonitos y también en Instagram que me ministra tus canciones. Así que estoy muy feliz por eso. Y nada, me siento muy feliz de haberte conocido y estar hablando de este tema tan importante y, como tú dices, de algo que tenemos que hacer diariamente, o sea, y poner en práctica todos los días, porque es una lucha constante que no termina, pero que no debemos de rendirnos, porque si Dios no se rindió con nosotros tampoco vamos a rendir, a soltar la toalla, porque Dios no la ha soltado con nosotros. Así que eso es hermoso, saber que contamos con un Dios que no se rinde con nosotros, aún sabiendo cómo somos, ¿verdad que sí? Qué lindo. Bueno, pues nos vemos, Lulu. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Y que tengas un excelente día. Dios les bendiga a todos.